ojos. Y la última leyenda que tanto esperábamos se trata de Halloween, pronto veremos si quieren ir a pedir dulces. Última leyenda: dulce o truco. Hoy en día es un juego infantil que juegan todos los niños felices por las golosinas que reciben. El origen de la leyenda es céltico, y nos cuenta cómo no solo los espíritus eran libres de vagar por la tierra la noche de Halloween, sino también entes provenientes de reinos espirituales. Entre ellos había un ser malvado que deambulaba por pueblos y aldeas, de casa en casa pidiendo truco o trato. Esta leyenda asevera que la mejor opción era el trato, sin importar cuál sea, porque si nos negábamos al espíritu de Jack-o'-lantern. De ahí las calabazas encendidas. Este usaría sus poderes para hacer un truco, que consistía en maldecir la casa y sus habitantes. Para protegerse, se comenzó a crear calabazas con formas horribles, para evitar el encuentro con este misterioso ser. La leyenda de Jack-o'-lantern: Jack el tacaño era un granjero que engañaba a sus vecinos. Por esta conducta, obtuvo muchos enemigos, y una reputación de ser un hombre lleno de maldad. Tanta como para rivalizar con Satanás. Esto llegó a oídos del diablo, quien fue a comprobar si esto era cierto. Disfrazado como un hombre corriente fue al pueblo y bebió con Jack por horas, revelando su identidad al comprobar que realmente era malvado. Le dijo que venía a llevárselo por sus pecados, y Jack pidió otra ronda de bebidas como última voluntad. El deseo fue concedido, solo que cuando había que pagar ninguno tenía dinero, así que Jack retó a Satanás a convertirse en una moneda para poder abonar. Así lo hizo, pero en lugar de pagar, Jack metió la moneda en su bolsillo, junto a un crucifijo de plata. El diablo ordenó que lo sacara, pero Jack le dijo que solo lo haría si prometía no molestarlo por un año. Al paso de ese tiempo, el diablo regresó, pero Jack pidió su último deseo, que Satanás cogiera una manzana situada en lo alto de un árbol. Lucifer accedió, pero cuando estaba haciéndolo, Jack talló en el tronco una cruz para encerrarlo, y pidió que no lo moleste en 10 años. Tras morir antes de que se cumplan esos 10 años, Jack se preparaba para ir al cielo, pero lo frenaron en la puerta. San Pedro lo envió al infierno. Pero allí tampoco fue admitido, porque habían hecho un trato por más tiempo. Así fue como se condenó a vagar eternamente entre el bien y el mal, golpeando las casas para proponer truco o trato. Bueno, ahora empezaremos con la sección de los caramelos. A Martín le tocó este año en la tediosa labor de acompañar a los niños del vecindario en su búsqueda de caramelos, tocando puerta por puerta. Todos los años uno de los padres era el encargado de vigilar a los pequeños mientras corrían alegres acumulando dulces y chocolatinas. No es que a Martín no le gustaran los niños, los adoraba, pero tener que controlar a tanto pequeñajo era un trabajo agotador. A su hijo de 8 años le podía pegar un par de gritos para calmarlo, pero cuando su misión era vigilar los hijos de los demás, su función era mucho más difícil. Aún así tenía que reconocer que lo estaba disfrutando más de los que esperaba. Los niños se estaban portando muy bien y estaba viendo a su hijo disfrutar. Además, los vecinos del barrio residencial donde vivía eran realmente amables con los niños e incluso con él, ya que varios le ofrecieron golosinas y le daban ánimos con el arduo trabajo que controlar a más de una decena de fierecillas. Aunque como en todo vecindario siempre hay un viejo cascarrabias al que todos los niños le tienen miedo. Don Clemente era el prototipo de viejo viudo y amargado que aparece en las películas, el típico anciano que no devuelve el balón a los niños cuando cae en su jardín, y vivía en un viejo caserón de esos que provocan un escalofrío al pasar. Martín sabía que nunca abría la puerta a los pequeños en Halloween y mucho menos les daba caramelos, pero era su obligación acompañar a los niños a golpear la puerta. Por lo menos sería una buena excusa para asustar un poco a los niños y poder controlarlos un poco mejor.
Su sorpresa fue mayúscula cuando a los pocos segundos de golpear la puerta de Don Clemente este apareció totalmente cubierto por una sábana blanca, un disfraz improvisado de fantasma que pareció encantar a los niños. Al fin el ogro, como le llamaban algunos, se había ablandado y repartía caramelos, chocolatinas y manzanas caramelizadas entre los pequeños. Nunca articuló ni una palabra, pero sin duda era todo un avance en su actitud. Martín agradeció el gesto y se despidió de Don Clemente con un apretón de manos. Le llamó la atención que usara guantes dentro de casa, pero la verdad es que el viejo era tan excéntrico que no le dio mayor importancia. Al menos no hasta pasados 10 minutos. El hijo de Martín súbitamente comenzó a vomitar, parecía que se estuviera ahogando y aunque seguía respirando lo hacía de forma muy débil y superficial. Segundos después comenzó a convulsionar en el suelo y sus labios tomaron un color azulado. El tiempo que tardó en llegar la ambulancia se le hizo eterno. Al llegar los sanitarios el niño estaba en coma, le entubaron para ayudarle a respirar y salieron a toda velocidad hacia el hospital mientras la sirena de la ambulancia sacudía con su estruendo el pacífico y tranquilo barrio. A pesar de todo el esfuerzo del equipo médico, el hijo de Martín falleció en menos de media hora. El médico de guardia nunca había visto un caso como el de esa noche, pero sí había leído mientras cursaba medicina un caso similar. Un envenenamiento por cianuro. Rápidamente revisó en la mochila que aún llevaba el cadáver del niño y encontró la bolsa de caramelos que había recolectado ese Halloween. Un inconfundible olor a almendras amargas, olor que normalmente tiene el cianuro, se desprendía de una de las chocolatinas. Al abrirla encontró en un interior un polvo blanco que claramente alguien había introducido dentro del chocolate. Siguió abriendo chocolatinas y encontró en algunas más el polvo y algo aún más inquietante: al partir una de las manzanas caramelizadas encontró en su interior cuchillas de afeitar y agujas. Sin duda alguien había decidido envenenar a todos los niños del barrio o al menos provocarles daños graves con agujas y cuchillas escondidas dentro de la comida. El médico salió corriendo al pasillo y sujetando fuertemente por los hombros a Martín le empezó a preguntar si había más niños con su hijo. Debemos avisar al resto de padres que no dejen comer nada a los niños, no podemos permitir que ningún niño más muera. El médico, en su afán por salvar vidas, no había recordado avisar al padre de la muerte de su hijo. La cara de preocupación de Martín cambió inmediatamente a una de total desolación. ¿Ningún niño más? ¿Qué le ha pasado a mi hijo? ¿Dónde está? Martín apartó al doctor y entró a empujones en la sala donde habían atendido a su hijo. Destrozado por el dolor de la pérdida, se sentó en el suelo mientras abrazaba el cuerpecito sin vida de su hijo. Las lágrimas pronto se convirtieron en un rostro de rabia mientras el doctor le explicaba que habían encontrado restos de cianuro en las golosinas que alguien le había regalado a los niños e incluso dentro de una manzana habían agujas y cuchillas de afeitar. Martín recordó cuál fue la única casa donde habían regalado manzanas caramelizadas y entonces empezó a atar todos los cabos. La amabilidad sin precedentes de Don Clemente, porque llevaba guantes dentro de casa y que su hijo minutos después de la visita comenzara a sentirse mal. Sin mediar palabras salió corriendo del hospital, al que justo en ese momento llegaba otro niño con los mismos síntomas de su hijo. Martín, reconociendo a su vecina, le dijo que avisara por teléfono al resto de madres que no dejaran comer nada a los niños. No dijo nada más, ya que subió a un taxi y salió rumbo a la casa de Don Clemente. Martín no era un hombre muy corpulento, pero cualquier persona que se hubiera cruzado con él hubiese dado un paso atrás al ver su rostro desencajado por la furia. De un patadón reventó la puerta de entrada de Don Clemente y entró en su casa con la intención de matarle con sus propias manos. Pero al llegar a la habitación del viejo se dio cuenta de que alguien se le había adelantado. Don Clemente estaba tirado en el suelo con la cabeza destrozada y restos de sangre seca manchaban la alfombra sobre la que estaba tendido su cadáver.
Pocos minutos después llegó la policía y encontró a Martín sollozando y sentado en la cocina de Don Clemente mientras sostenía una carta en la que el verdadero asesino había escrito: Feliz Halloween. Un forense determinó que el viejo llevaba muerto varias horas y no pudo ser quien entregó los dulces envenenados. Alguien amparado por un disfraz improvisado de fantasma había suplantado al anciano y envenenado a los pequeños. Esa noche fallecieron 4 niños y varios más sufrieron cortes y pinchazos en sus bocas al comer chocolatinas y manzanas. Nota: por aterrador que parezca, en Estados Unidos se han dado casos de envenenamientos y se han localizado tanto cuchillas y agujas como drogas en los dulces que algunos desaprensivos regalan a los niños. ¿Leyenda o realidad? Yo por si acaso me pensaría mucho comerme algo que me ha regalado un desconocido. Ahora la sección de disfraces. Bueno, de hecho aquí solo les diré que yo me disfrazaré de esqueleto. ¿Y ustedes? ¿De qué se disfrazarán? Bueno, ahora viene de cómo hacer pasar un mal rato. Lo único que tiene